¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les voy a presentar el video número 11 de nuestra unidad de aprendizaje de estadística. En esta ocasión vamos a ver el tema de las medidas de tendencia central. Entonces, miren, compañeros, permítanme por aquí compartirles el temario nuevamente para ir visualizando en qué sección vamos. Y entonces vamos a entrar hoy a la sección 3.4, compañeros, en donde vamos a ver medidas de tendencia central. Y la primera de ellas que vamos a ver es la 3.4.1, que es la media aritmética. Entonces vamos a entrar a esta sección, compañeros. Para esto les tengo aquí un apunte, son 5 hojas que nuevamente les comento que ustedes van a copiar desde aquí directamente del video y lo van a copiar ahí en su cuaderno. Cuando terminen le toman fotografías y me las envían como tarea en el grupo de Classroom. Entonces, miren, compañeros, aquí en la sección 3.4, medidas de tendencia central. Voy a leer lo que dice por aquí. Aunque las distribuciones de frecuencia sirven a propósitos muy útiles, o sea, las frecuencias que hicimos en clases anteriores, la tabla de frecuencias, a eso se refiere. Dice, aunque las distribuciones de frecuencia sirven a propósitos muy útiles, existen muchas situaciones en las que se requieren otros tipos de resumen de datos, otros, ya no las frecuencias. Lo que se necesita es la posibilidad de condensar datos por medio de un solo número, llamado medida descriptiva. Ahora quiero un número que me diga, que me represente pues a muchos datos, ¿no? Entonces dice por aquí, una medida descriptiva calculada a partir de los datos de una muestra se llama estadística. Entonces, cuando son de una muestra, se llama estadística. Y dice, una medida descriptiva calculada a partir de datos de una población se llama parámetro. Entonces hay estas dos palabras, ¿no? Aunque nosotros nos vamos a referir a la palabra de estadística porque normalmente trabajamos con muestras, no con toda la población. Entonces dice por aquí, las medidas de tendencia central contienen información respecto al valor promedio, es respecto al valor promedio de un conjunto de valores. Las medidas de tendencia central de uso más frecuente son estas tres, la media, la moda y la mediana. Entonces, el día de hoy vamos a ver a qué se refiere la media aritmética, así se le conoce. Aunque les comento que nosotros, de manera coloquial, ustedes también le llaman el promedio. A eso se llama la media aritmética, el promedio. Y lo ocupamos nosotros mucho ahí en las clases, cuando al finalizar, por decir un semestre, ya ven que tenemos varias calificaciones de las tareas y entonces al final ustedes preguntan, ¿cuál es mi promedio de todas mis calificaciones? Pues a ese promedio, que así le decimos, en realidad se llama la media aritmética. Y ya hay una serie de fórmulas para poder calcular ya con muchos datos también. Miren, aquí lo vamos a ver. La media aritmética dice, la medida de tendencia central más conocida es la media aritmética. Esta es la medida descriptiva que la mayoría de las personas tienen en mente cuando se habla de promedio. ¿Sí? Ya ven lo que les decía. Entonces dice, la media se obtiene sumando todos los valores de una población o muestra y dividiendo entre el número de valores sumados. Ya ven que así sacamos el promedio. Por decir, ahorita ya hasta antes de este apunte tenemos 10 tareas y entonces tendríamos que sumar todas sus calificaciones, que serían las 10 tareas, sumamos todas sus calificaciones y la dividimos entre 10, porque son 10 tareas, y el resultado, ese es su promedio. Así le hacemos entonces, y así le vamos a hacer aquí, compañeros. Dice, en este ejemplo, obtenga la media aritmética de la población de 169 individuos registrados en la tabla 141. No sé si se acuerden, pero se las voy a mostrar. Aquí tengo la tabla 141 de un apunte anterior donde teníamos los datos crudos de esos 169 individuos, así como se fueron capturando. Vean que están en desorden. No son los datos ya ordenados, como esta tabla que les estoy mostrando aquí. No, son los datos crudos, así como fueron cayendo al momento de irles preguntando la edad a 169 personas. Ahí están los datos. Cada renglón tiene 15 datos. Entonces el primer renglón son 15,
y ya en el segundo renglón son otros 15, ya llevamos 30 y así hasta llegar a 169. Bueno, continúo. Dice, solución, porque voy a encontrar la media aritmética de todos esos 169 individuos. Solución, se procede de la siguiente forma. Edad media es igual a la sumatoria, vean, de todas esas edades. Obviamente no voy a poner los 169 datos porque pues no van a caber, ¿no? Bueno, sí cabrían, pero pues, me llevaría mucho espacio. Pero pongo los dos primeros y los dos últimos, vean, 27 más 27, y aquí están los datos, miren, 27 más 27, y tendría que ir sumando todos hasta llegar hasta los últimos, ¿no? Más 23 más 39, esos dos últimos sí los puse, más 23 más 29, y vean que en medio pues hay puntos suspensivos que me dice que son todos los datos que tenemos en nuestra tabla. Entonces hacemos todos esos datos y los tenemos que dividir entre el número de todos ellos, que son 169 datos. Entonces, si hacemos la sumatoria de todas las edades, nos da 5,797 años, sumando todas las edades. Los dividimos entre 169 y entonces tenemos que una edad media, sí, o un promedio, es de 34,3 años. Eso es el promedio de toda la gente que está aquí en nuestra tabla, compañeros. ¿Sí? De todas estas edades, así como le hicimos ahorita, su promedio son 34,3 años. Ese es el promedio de edad. Entonces vean por aquí una fórmula que les quiero mostrar. Dice fórmula general para la media, porque hay una fórmula de lo que acabamos de hacer acá arriba, lo podemos representar matemáticamente con esta fórmula que está aquí, la 341. Dice, es conveniente generalizar el procedimiento para obtener la media y además representarlo en notación de forma más compacta. La fórmula general para la media de una población, esto es población, de una población finita, queda representada como sig. Y aquí está una fórmula, miren, esta letra U del alfabeto griego dice que es igual a la sumatoria, esa como M de volteada es el símbolo sigma también del alfabeto griego. La sumatoria desde I igual a 1, o sea, desde nuestro primer dato hasta la N mayúscula, que son todos los datos, de todas esas edades que tenemos por ahí, dividiendo entre todas las edades. O sea, lo que hicimos acá arriba, pues, representado de manera matemática. Acá me está diciendo que este símbolo de sumatoria significa que todos los valores para las variables se suman desde el primero hasta el último. A este símbolo se le conoce como signo de sumatoria, lo que les estaba diciendo. Esto es para una población. Y para una muestra tenemos también esa misma fórmula, pero cambia. En vez de la letra U que teníamos aquí al principio y de la N que está mayúscula, ahora es una N minúscula y una X con una rayita encima. Entonces, aquí me lo está diciendo. La media de la muestra, ¿sí? Cuando se calcula la media para una muestra de valores, el procedimiento recién descrito requiere algunas modificaciones en la notación. Se utiliza una X con una rayita encima para identificar a la media de la muestra y una N minúscula para indicar el número de valores de la muestra. Por lo tanto, la media de la muestra se expresa como sig. Y aquí está su fórmula para esa sumatoria de todos los datos que tenemos y los dividimos entre el número de datos y con eso sacamos el promedio. Así, esta es la fórmula matemática también para sacar el promedio de ustedes. Si ahorita sacáramos el promedio de las 10 calificaciones que tienen, esta expresión de acá arriba de la división me está diciendo que sume todas sus calificaciones, las 10 calificaciones que tienen, que sume desde la primera hasta la última y que la divida entre el número de calificaciones que son, que en este caso serían 10, y con eso saco la media aritmética. Así, de manera matemática, así está representado. Entonces, vean, dice, para propósitos ilustrativos considere que las edades de los 169 individuos forman una población. O sea, me está diciendo que estos 169 datos que tengo aquí, hagan de cuenta que es la población, es toda la población, de la que se requieren extraer una muestra aleatoria simple de tamaño 10. O sea, voy a extraer una muestra, voy a escoger entonces 10 datos, 10, porque aquí me está diciendo de tamaño 10, para sacar una muestra de toda esta población y luego voy a sacar el promedio de esos 10 datos. Pero ¿cuáles escojo? Ese es el problema. ¿Cuáles digo? Este sí, este no, este también. Hay una manera de poder hacer eso. Entonces me tendría que ayudar de una tabla que se llaman números aleatorios, esta tabla.
¿sí? Una forma de seleccionar una muestra aleatoria simple es utilizar una tabla de números aleatorios, como la que se muestra a continuación. Esta es una tabla que podemos encontrar por ahí en libros de estadística de números aleatorios. Es decir, están en total desorden también, ¿eh? Si no crean que están ordenados, obsérvenla con cuidado y están en desorden. Miren, aquí tengo 81,652, el de abajo es 41,383, el otro es 82,667, el de la derecha pues no lleva ningún orden, ni el de la izquierda, o sea, son números aleatorios. ¿Sí? Entonces, yo voy a escoger el primer número aleatorio para determinar cuál es el primer dato que voy a contar, desde el 1 hasta el 169. ¿Cómo hago ese procedimiento de la tabla? Miren, aquí lo voy a explicar, ustedes lo leen con cuidado, pero lo que me está diciendo este párrafo que están por aquí es de que apunte con un lápiz en la tabla aleatoria de números aleatorios y con los ojos cerrados, que le apunte así, digamos, y diga, aquí empiezo, abro los ojos y entonces veo cuál es el número que estoy señalando y a partir de ahí empiezo a contar mis datos. Esa es una manera, ¿sí? De hacerlo de manera aleatoria. Entonces aquí lo estoy diciendo, miren, que me voy a ir al renglón 21 de la columna 28 y ahí me voy a encontrar con un dígito, el primer número, que sería el número 5, tomando en cuenta desde el 001 al 169, porque son los que me sirven. Si me encuentro un número de 200, pues no me sirve porque nada más tengo 169 datos. Aquí lo estoy explicando. Y acá abajo les estoy complementando esa información. Léanlo con cuidado, pausen el video y ustedes le van leyendo lo que está diciendo aquí, pero yo se los explico con la tabla. Miren, ¿qué es lo que me está diciendo entonces esos párrafos? Que cierren los ojos y con mi lápiz apunte hacia la tabla y señale un número. Y cuando abra los ojos, desde ahí empiezo a contar mis 10 datos que necesito. En este caso lo voy a hacer con los datos que vienen ahí, que dicen desde la fila 21, aquí está la fila 21, y en la columna 28. Entonces vean que cada grupo son 5 números, entonces son 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28. Vean por ahí que entonces el primer número, ¿sí? de 3 dígitos sería el 532, ¿sí? Entonces vean que como si hubiera cerrado los ojos y ahí le apunté con el lápiz, los abrí y entonces vi que estaba apuntando al número 532. Y entonces de mi tabla, pues no tengo 532 datos, nada más tengo 169. Entonces, este no me sirve, pero desde ahí tengo que empezar a contar. Entonces me voy hacia abajo y cuento el 196, tampoco me sirve. El 372 tampoco, el 654 tampoco, el 928 tampoco me sirve. ¿Sí? Sigo yendo hacia abajo y tengo el 137. Ese sí me sirve porque tengo 169 datos. Entonces, el número 137 ya lo puedo tomar como dijéramos, como número aleatorio para buscar mi información. Y lo anoto por aquí, dijéramos el 137, y luego, miren, tengo otro inmediatamente, el 114, que también lo puedo ocupar porque está dentro de mis datos, desde 1 hasta 169. Entonces, estos dos sí los puedo ocupar. El 228 no, el 984 tampoco, el 155 sí, porque todavía estoy dentro de los 169 datos. Entonces, así voy buscando 10 números, compañeros, 10 números, y el primero de ellos, que es el 137, entonces tengo que venir a mi tabla y contar de aquí, de todos mis datos, ¿sí? Hasta dónde llego al número 137 y cuando llega al 137, ahí busco ese número y lo selecciono. Digo, esta edad sí la voy a tomar como muestra de toda mi población. Eso es un muestreo aleatorio simple, así. Y entonces, una vez que los cuente y los localice, los voy a ir colocando en esta tabla. Entonces vean que ahí está el número 137, fue el primero que encontré y le corresponde una edad de 42 años de la tabla que tengo, de esta tabla que les estoy mostrando. ¿Sí? Y luego el 114, que también sí me sirvió, es el número 2 de mi muestra y le corresponde el número 28. Luego el 155,
que también es el número 3 y le corresponde el 28, y ahí tengo mis demás números que fui encontrando en la tabla de números aleatorios, y luego estos números los fui buscando en la tabla de edades para ver qué edad le correspondía. Y aquí están el resto, miren, ahí están los 10 datos. Voy a checar miren, porque es fácil localizarlo. El 018 que encontré de mi tabla de números aleatorios dice que le corresponde una edad de 23. Voy a ver si es cierto, miren. Ahí está la tabla, el número, perdón, 18. Aquí está el número 18. Entonces voy a contar. Cada renglón vale 15, ya les dije, tiene 15 datos. Entonces ya llevo 15 hasta acá, hasta el final, 16, 17 y 18. Entonces el número 18 le corresponde la edad 23 y ese es el que anoto en la tabla. Miren, ahí está. Y luego así voy contando todos. Por decir, el 42 también es fácil, ¿no? El 42 le corresponde el número 34. Entonces vengo a la tabla. Aquí ya son 15 de un renglón y 15 del otro, ya son 30. Entonces, ya empiezo a contar. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Y entonces ya empiezo a ver esa información y la voy anotando aquí en la tabla, ¿no? Entonces, de esta manera, compañeros, empiezo a ver mis números aleatorios y veo qué número le corresponde de la tabla, ¿sí? De la tabla de las edades. Y ya tengo entonces mis 10 datos que seleccioné. Ahí están mis 10 edades que traje de toda la población de mis datos de 169 y tomé una muestra de 10 datos nada más, escogidos mediante un número aleatorio para decir tú sí, tú no, tú sí también, ¿no? Bien, ¿qué hacemos con estos 10 datos? Pues entonces, como es una muestra, lo llevo aquí a la fórmula de que me permite calcular la media aritmética y estos 10 datos que están por aquí, el 42, 28, otra vez 28, 61, 31, los empiezo a sumar todos. Hasta el 23, el 50, el 34, el 32 y el 37, lo sumo y aquí está la sumatoria. Miren que también no puse todos los 10 números, ¿no? Pero hice la sumatoria y me da 366, que serían 366 años de todas esas 10 edades. Lo divido entre el número de datos que tengo, que son 10, y entonces me da una media aritmética de 36.6 años. Eso es la media aritmética. Entonces, compañeros, así la sacamos, solo que normalmente decimos el promedio. Entonces, vean que de una población, ¿sí? Por medios de números aleatorios, extraje una muestra de 10 datos. Y esos 10 datos los sumé, los dividí entre el número 10, porque son 10 datos, y con eso encuentro el promedio, o más correctamente, la media aritmética. Y entonces tiene unas propiedades de la media, aquí se las voy a decir. La media aritmética tiene ciertas propiedades, algunas deseables y otras no tanto. Algunas de estas propiedades son las siguientes. Una, es única, es decir, este valor del promedio es único, no hay otro, es uno, es único el valor, ¿sí? No hay más. Entonces, esa es una propiedad, es única. Para un conjunto de datos existe una y solo una media de datos, no hay dos, nada más hay una. Para un conjunto de datos, si tengo otro conjunto, pues será otro valor, ¿no? Dos, simplicidad. El cálculo y comprensión de la media aritmética son sencillos, o sea, es muy fácil sacar la media aritmética. Pues ustedes lo hacen también cuando quieren obtener su promedio y ahorita lo pueden comprobar. Pueden entrar a Classroom, ahí están sus calificaciones, sumen las 10 calificaciones que tienen hasta ahorita, ¿sí? Sumen todas las calificaciones, las dividen entre 10 y ese es su promedio o su media aritmética, ¿sí? Entonces es muy sencillo estarlo haciendo. En el número 3, puesto que todos y cada uno de los valores en el conjunto de datos entran en el cálculo de la media, esta es afectada por cada valor. Por lo tanto, los valores extremos influyen sobre la media y en algunos casos pueden distorsionarla, tanto que llega a ser indeseable como medida de tendencia central. ¿Por qué es esto? Porque un valor extremo, ¿sí?, demasiado pequeño o demasiado grande a los demás, me afecta en mi promedio. Es como si ustedes en sus calificaciones, supongan que un alumno lleve puras calificaciones altas, 9, 8, 9, 10, 10, 10, 9, 10, pero de repente se encuentran por ahí con un 0. Ah, caray,
es un valor muy pequeño. Cuando saquen su media aritmética o su promedio, pues ese 0 les va a afectar bastante, les va a hacer que baje su promedio. Entonces eso es lo que me está diciendo el punto 3, que valores extremos, ya sean muy pequeños o muy grandes con respecto al grupo de datos que tengo, me afecta a mi media aritmética, y a lo mejor eso pues como que no nos gusta, o como dice aquí, llega a ser indeseable la media aritmética como una medida de tendencia central. Pero bueno, pues ya sí, así es como lo tenemos que obtener, ¿no? Entonces ahí está, compañeros, el apunte hasta aquí. Entonces cópienlo a su cuaderno, compañeros. Cuando terminen le toman fotografías a este apunte. Esta hojita la pueden imprimir, y la pegan ahí en su cuaderno. Copien todo esto, le toman fotografías y me lo envían como tarea ahí en el grupo de Classroom. Nada más esto, la tabla esta de los 169 datos, esto no, esto ya lo tienen ustedes en una tarea anterior. Es nada más lo del apunte de la sección 3.4. Bien, compañeros, entonces ese es el tema que les muestro el día de hoy, cómo obtenemos la media aritmética de ya sea de toda la población o de una muestra de la población. Bien, compañeros, entonces les mando un cordial saludo, pásenla bien, sean felices y nos vemos en un siguiente video.